Bueno, lo primero, agradecerte, Víctor, que hayas sacado un ratito de tu tiempo. Sé que ha sido complicado, al final hemos conseguido encajar dentro de tu tiempo este pequeño espacio para compartir con nosotros un poco de las reflexiones de tu libro. Yo lo tengo aquí, lo había subrayadito, la verdad. Yo normalmente subrayo bien y trato de releerlo, pero esta vez lo tengo demasiado subrayado, entonces releerlo me lleva casi tanto tiempo como leerlo entero. Quería agradecerte que estuvieses con nosotros y agradecer también que esté Jesús Fernández, compartiendo también este espacio. Te contaré, Víctor, que Suso y yo somos pues amigos desde hace muchísimos años. Los dos entramos en la administración pública juntos y los dos fundamos SKR, esta pequeña escuelita que trata de trabajar con los potenciales funcionarios y cuya comunidad ya es muy grande, ¿no? Es una comunidad de potenciales funcionarios y muchos de ellos que ya lo son, muchos de ellos ya directivos públicos en ejercicio. Algunos de ellos están hoy con nosotros y otros nos verán posteriormente. Y hemos recuperado, después de muchos años separados por la distancia física, Suso se fue al norte de Europa, yo me fui al otro lado del océano, ¿no? América Latina. Nos hemos recuperado pues una sana costumbre que teníamos, que era la de discutir mucho. La verdad es que Suso y yo discutimos mucho. Incluso te diré que desde puntos de vista muy diversos, y también te diré que los años nos han llevado a coincidir demasiado, que yo creo que tiene que ver mucho con la edad y sobre todo con el hecho de que los dos ya somos padres, ¿no? Eso creo que nos ha unido muchísimo. Y uno de las cosas que hacemos es desayunar un día a la semana y hablar de los temas que nos interesan, ¿no? Que normalmente tienen que ver mucho con la vida pública, además también de nuestros asuntos personales. Y entre estos, pues cayó tu libro, ¿no? Cayó tu libro y sobre él hemos hablado pues bastante y hemos llegado a la conclusión de que también coincidimos contigo mucho, ¿no? Coincidimos no solo generacionalmente, sino también mucho por las preocupaciones que tú planteas ahí. El espacio en el que estamos ahora, que es el Foro Abierto, es un espacio que creamos en su momento pues porque pensamos, ¿no? Que la función pública, la alta función pública, la media función pública en general, todos los ciudadanos, pues tienen que tener un mayor conocimiento de lo que ocurre a nuestro alrededor y darle un poquito más de trascendencia a las cosas que hacemos en nuestra cotidianidad. En este espacio hemos tenido la suerte de contar pues con Miguel Ángel Martín, que escribió un libro que me ha recordado mucho al leer el tuyo, El directivo estoico, donde recupera los estoicos para la dirección pública, un libro magistral desde el punto de vista en el que tuvimos a un exministro en la presentación y a Pablo Isla, que es la dirección pública y privada, ¿no? Luego tuvimos a Andrés Villena con las redes del poder. Estuvo un filósofo joven y muy brillante desde nuestro punto de vista, que se llama Jorge Freire, que escribió un libro que se llama Agitación, que yo creo que define muy bien el estado de la sociedad en la que vivimos. Y en el futuro pues tendremos a Fran Martín con La soberanía pulverizada o Félix Cantero dentro de 2 semanas con inteligencia artificial y cultura pop. Esos 2 últimos son profesores de nuestra escuela y 2 personas especialmente brillantes. Y para este mes tendremos también a Federico Steinberg y a Gregorio Luri probablemente en el mes de junio, ¿no? Personas que yo creo que aportan mucho desde una independencia de criterio y una profundidad de conocimiento. Y ahí te cuelas, graciosamente para nosotros se cuela tu libro. Creo que todo el mundo en nuestra escuela sabe quién es Víctor Lapuente. Lo saben porque hace 5 años pues casi todos tuvieron que leerse tu libro de El retorno de los chamanes, que para mí es un libro, no solo no ha quedado viejo, sino que creo que van pasando los años y cada vez es más actual, ¿no? Y ahora apareció el decálogo del buen ciudadano que ahora dirá Suso qué le parece. A mí particularmente me ha recordado mucho a 2 libros que fueron para mí en su momento muy inspiradores, como fue Ética y Política para Amador, de Fernando Savater, 2 libros en los que creo que hay mucho en común, que es la idea de dejar un legado, donde hay mucho del filósofo y del científico, pero sobre todo yo creo que hay mucho del padre y del amigo, ¿no? Y creo que en tu libro también hay eso, ¿no? Y por eso probablemente pues yo me he encontrado muy inspirado y muy reflejado.
Eso es un poco así la introducción que quiero hacer sobre tu carrera y tu currículum. Creo que no hace falta explicarlos. Eres catedrático de Gotemburgo, profesor de SADE y analista político en diversos medios, pero creo que en este libro aparece mucho más la persona preocupada que el científico. O sea que muchísimas gracias por estar, muchas gracias a todos los presentes y muchas gracias, Suso. No sé, Suso, si quieres hacer una introducción tú también antes de empezar un poco con la conversación. Poco voy a decir porque creo que lo que merece la pena es, aparte del diálogo, escucharte a ti, Víctor. A ver, te reconozco una cosa, yo estoy bastante emocionado hoy porque esto no es frecuente. Lo que me ha pasado, que por la mañana esté escuchando en la tertulia de la SER a la persona con la que yo luego voy a compartir un diálogo por la tarde. No es frecuente. Me ha gustado muchísimo tu libro, porque en una época en la que es difícil sacar tiempo para poder leer y uno se arrepiente mucho de haber iniciado lecturas que no puede terminar, cuando alguien te recomienda un libro, como hizo Quique con el tuyo, y lo lee uno de un tirón sacando horitas de donde no las hay, la verdad es que la satisfacción es doble. Me gusta tu libro porque creo que conjuga dos virtudes, y siguiendo creo que es concepto clave de tu ensayo, el de la virtud, porque enseña y porque propone. Y lo hace sin ningún ánimo de adoctrinamiento. Es decir, yo creo que tú expones tu propuesta y el que quiera que la compre. Y como el receptor de tu ensayo, en este caso yo, me ha gustado lo que he leído y me siento muy cercano a lo que propones en una época bastante convulsa en la que el ciudadano, que además tiene relación con lo político día a día, se encuentra bastante en la zozobra, pues das una serie de claves, pero ya digo, sin intentar adoctrinar. No niego que tú quieres captar adeptos, pero en el buen sentido de la captación. O sea que, enhorabuena y gracias por el libro. Creo que también el hecho de que no estemos muy separados generacionalmente, yo soy un poco mayor que tú, pero no tanto, hace que en el libro haya contenidos que me resultan muy cercanos. Y por lo tanto hay más empatía. No sé si lo correcto después de leerte es utilizar simpatía o empatía. Me voy más por lo segundo. Por ejemplo, cuando hablas de tu abuela y hablas de esa frase de si Dios quiere, pues me ha traído recuerdos de mi padre que falleció hace hoy 14 años y parte de lo que me queda son frases que en aquel momento no les sacaba mucho sentido, pero que luego se han convertido, algunas de ellas, en guías de vida. Por eso creo que el respeto a la tradición, a lo que hemos heredado, y acabo ya con esto, poner en valor algo como la educación que nos han dado y los principios que a lo mejor nos han tocado, que son esos de la tradición judeocristiana y que tan denostados han empezado a estar a partir de un determinado momento, pues me reconforta que alguien los defienda sin un ánimo pío. Simplemente para decir, esto es nuestro legado y si estamos donde estamos, en parte es por eso. Bueno, gracias por tu libro. Gracias de verdad. Y empezamos a comentarlo, ¿no? Muchas gracias, Quique. Muchas gracias, Jesús, por vuestras amables palabras. Viniendo de servidores públicos y privados, de servidores públicos y privados como vosotros, pues es un honor, y viniendo de personas que yo siempre valoro mucho, y yo creo que en el libro es un homenaje a la gente que hace cosas más que a la gente que piensa cosas, ¿no? Creo que hemos puesto muy poco valor para empezar al emprendimiento y hacer cosas en este país, ¿no? Y sobre todo, pues, si alguien defiende lo público, pues parece que no es tan apropiado defender lo privado. Entonces, personas como vosotros que habéis trabajado en el sector público y que al mismo tiempo pues emprendéis, pues me parece que eso es una cosa muy, muy positiva. Yo como Nicolás Taleb, yo creo que en España deberíamos tener un día del emprendedor para celebrar eso, ¿no? Muchísimas gracias. Si queréis, pues evidentemente empezamos directamente a hablar del libro, de lo que vosotros queráis, ¿no? Pero simplemente para enmarcarlo un poco, yo quería escribir 2 libros desde hace ya muchos años. Uno sería el libro tipo Ética para Amador,
Un libro, el libro que me hubiera gustado leer a mí a los 18 años, ¿no? Sobre el sentido de la vida, significado de la vida, y cómo ser mejores personas, y me di cuenta yendo a las librerías bueno, con la excepción de Ética para Amador, con lo cual hay algunos cruces y algunos solapamientos, pero en general yo creo que tenemos supuestos bastante distintos. No hay muchas cosas, lo que había es todo lo contrario, son libros que no para ser mejor persona, sino sobre todo libros para triunfar, desarrollo profesional, éxito en lo laboral, en lo sentimental, etcétera. Y yo creo que me he intentado rebelar contra esos manuales de autoayuda y tratar de reconectar con las viejas guías del sentido de la vida, y lo que hago en el libro, básicamente, si algún mérito tiene el libro, es destilar la sabiduría de hombres y mujeres que a lo largo de la historia han pensado sobre cuál es el sentido de la vida, y que no es perseguir tus deseos, sino es tener una vida virtuosa. Y esta idea, que es tan sencilla, traducida en una serie de reglas prácticas, es lo que intento hacer el libro. Esa sería la primera parte, yo creo que la más importante. Pero por otro lado, como soy también, como comentabas, analista político, politólogo y académico que investiga sobre el papel de las instituciones, etcétera, yo me llevo bastantes años, como vosotros, preocupados desde que escribí El retorno de los chamanes y antes, sobre la polarización y la división y el radicalismo, y que, como comentaba antes Quique, desgraciadamente el tiempo pues ha dado un poco de razón a los que éramos un poco gruñones ya desde hace 5 o 10 años, y advertíamos sobre la llegada de estos populismos y de estos chamanes, que mientras mucha gente pensaba que esto vendría a regenerar la política, pero ese peligro, ¿no? Ese peligro de los charlatanes, de la política que estamos viendo, ¿no? Lo vamos a ver seguramente en las elecciones de Madrid, que yo creo que por otra parte puede ser una oportunidad a lo mejor para enterrar un poco eso, ¿no? Porque va a quedar a lo mejor tan obvio esta polarización que a lo mejor roza el ridículo, y la gente pues empieza a pensar que a lo mejor es importante hablar de los problemas concretos, pero de los ciudadanos. Pero yo quería contribuir un poco, independientemente de lo que ocurra en Madrid, está claro que en todo el mundo estamos viviendo lo que llaman una criba social, nos estamos dividiendo. Yo lo he visto en Cataluña durante muchos años, tierra a la que quiero mucho, y que soy medio catalán y medio aragonés, entonces quiero mucho a Cataluña, y he visto pues con dolor, ¿no? Cómo se ha ido desgarrando esta tierra, dividiendo en grupos de personas que antes interactuábamos juntos, pero ahora escuchamos medios de comunicación distintos, votamos obviamente a partidos completamente distintos, y antes, no sé, era fácil. Yo, como digo en el libro, ¿no? Tenemos un grupo de amigos pues de todos los partidos políticos de Cataluña, que cuando estudiamos a finales de los años 90, y seguimos viéndonos. Ese tipo de dinámica es mucho más difícil ahora, ¿no? Y la gente se está cerrando mucho en grupos, pues independentistas, y los otros los llamamos españolistas o constitucionalistas, que son mirados con sospecha. Entonces, esto, que en Cataluña lleva muchos años, lo hemos visto en Estados Unidos con Donald Trump, los demócratas republicanos, en el Reino Unido con el Brexit, en Francia también. Bueno, Francia y Alemania en estos momentos la ultraderecha lidera la oposición. Los gobiernos, por cierto, tienen unas popularidades muy bajas, con lo cual también es peligroso. También lo estamos viendo en España, obviamente, a nivel nacional. Y yo creo que quería contribuir un poco a tratar de poner granito de arena para tratar de no sé si curar, pero tratar de acercar un poco estas posiciones tan polarizadas, superar la idea de las dos Españas, que de nuevo también es una idea vieja. Y esas dos ideas, hasta que me di cuenta que seguramente las dos ideas van juntas y tienen sentido en un mismo libro, ¿no? Porque al final está dentro de nosotros mismos la posibilidad de cambiar, dentro de nosotros mismos la posibilidad de ver al rival político o al enemigo político pues como un adversario, pero como una persona que también quiere el bien común como tú. Y sobre todo ayudarnos a superar este victimismo en el que vivimos, ¿no? Que nos sentimos constantemente víctimas de los otros, ¿no? Víctimas de los inmigrantes que nos roban el trabajo, o víctimas de los catalanes que no sé qué, o lo contrario, de Madrid que nos roba, o de lo que sea, ¿no? Del socialismo, o de los socialistas, o de los comunistas en el gobierno, etcétera. Y yo creo que eso pues es el modesto objetivo del libro, de tratar de unir esas dos ideas. Sí, pues yo creo que, Víctor, yo lo he leído con esas dos capas, con una capa, digamos, que es un diagnóstico de
de las personas en clave individual, o sea, qué nos está pasando a nivel individual, ¿no? Y ahí es donde hablas un poco de este ensimismamiento que tenemos, ¿no? Que nos lleva a un narcisismo, y cómo eso, llevado a una mayor escala, ¿no? Estaba provocando pues una cierta desintegración de los vínculos sociales y de los espacios de encuentro, ¿no? de los espacios comunes. Antes, Suso y yo lo que hemos hecho ha sido dividirnos un poco los capítulos, ¿no? Para hacerte algunas preguntas relativamente relacionadas con cada uno de ellos. Pero yo antes quería preguntarte, yo me he visto muy reflejado en muchos de los libros que tú mencionas, ¿no? Y precisa y casualmente estaba leyéndome el libro de Ross Douthat sobre la sociedad decadente. Y tú cuentas ahí cómo, pues, en ese año, ¿no? En 1969, es como el cenit, digamos, del optimismo y el cenit, digamos, de la búsqueda, digamos, de un sueño común, ¿no? Con la llegada a la luna. Y a partir de ahí, pues todo empieza a fallar, ¿no? Otros pueden irse a la caída del muro, etcétera. Pero sí que es verdad que desde entonces las ideologías, que yo creo que eran estructurantes a nivel social, pues han fallado en encapsular un discurso inspirador, ¿no? Y la etapa que yo creo que puede irse incluso a los años 80 y 90 también. Hay otro libro muy interesante, La trampa del optimismo, de un periodista español muy interesante, donde habla precisamente pues, de esa época en la que todo era posible, ¿no? En España yo creo que el ejemplo más grande fue el año 92, ¿no? El 92 fue el momento en el que ya dejamos de ser la España provinciana, ¿no? Y entramos en el mundo, ¿no? Y etcétera. Pero pongamos donde pongamos la fecha, lo que es cierto es que eso nos canalizaba, ¿no? Y nos vehiculaba a todos, ¿no? Tú hablas ahí precisamente de que esas dos ideologías han tenido un fallo, ¿no? Están teniendo un fallo capital. Una, la derecha, digamos, tradicional, porque ha perdido pues, su elemento de trascendencia y se ha volcado en el ámbito estrictamente económico, y la izquierda, porque ha perdido también su vínculo comunitario, llámese patria, ¿no? Que tú es lo que defiendes, ¿no? Pongámosle ese nombre que me gusta a mí también, y ha ido a un individualismo de carácter cultural. ¿Dónde ves tú que realmente venga de arriba abajo? Si tú crees que viene de arriba abajo, ¿no? Si realmente la pérdida de esa retórica que nos adhería a todos a un objetivo común nos ha llevado a cada uno de nosotros a buscar nuestro propio éxito desde el punto de vista identitario, desde el punto de vista económico. Pues muchas gracias por la pregunta, reflexión. Creo que tienes mucha razón en el concepto que has utilizado, que me gusta mucho, ¿no? De que las ideologías a lo largo, sobre todo de la posguerra europea y en muchos países hasta hace muy poquito, eran estructuralizantes, ¿no? Estructuraban la sociedad, ¿no? Y que han pasado a ser disgregadoras o han pasado a ser divisivas, ¿no? Y a dividirnos, y eso me parece que es una precisión muy importante. Como comentabas, da igual que el año exacto, ¿no? Podemos hablar de Ross Douthat, utiliza pues la llegada del hombre a la luna en Estados Unidos. Nosotros podemos utilizar las Olimpiadas un poquito después, como hace Ramón González Ferriz, pero la idea es que en países, obviamente, momentos distintos, pero eso señala también que es un proceso que va muy a largo plazo y que es difícil también, digamos, de detener. Tanto las izquierdas como las derechas adoptan, yo creo que por motivos en gran parte estratégicos y electorales, adoptan estas ideologías muy individualistas. La derecha pues opta por el neoliberalismo en lugar de la democracia cristiana, es decir, en lugar de los Adenauer y de los Kohl, pues tenemos a Berlusconi, a Boris Johnson, a Donald Trump, personas que son la antítesis del dirigente conservador cristiano, ¿no? que se reprime y que intenta ayudar al colectivo, que no piensa que hay que pagar un salario de eficiencia o de mercado, sino que cree que hay que pagar un salario digno a los trabajadores, etcétera. Y ese neoliberalismo sin ningún tipo de atadura moral, ¿no? Pues que se ha impuesto en la derecha, y utilizo ese término un poco, o esa expresión un poco
que ha quedado un poco en los medios de comunicación, pero que obviamente adopto de Nietzsche, que es la idea de que la derecha ha matado a Dios, y que me parece, pues, evidentemente exagerada, pero me parece que es descriptiva de lo que está ocurriendo, ¿no? Y por otra parte, la izquierda ha matado a la patria, lo que dices tú, a su ideal colectivo, ¿no? En más o menos los mismos años que se produce la llegada de los Chicago Boys y de la escuela de Chicago en economía en Estados Unidos, donde se van imponiendo las ideas neoliberales del mercado lo puede hacer todo de manera libre, no nos interpongamos con él, la avaricia es buena, etcétera. Se están imponiendo en la izquierda también las ideas, digamos, que asociamos pues con los hippies, con el mayo del 68, del individualismo cultural, ¿no? Rompamos las ataduras pues con el pasado, ¿no? Y es muy evidente, ¿no? en cómo caduca rápidamente el mensaje de Kennedy, ¿no? Que era un mensaje de la izquierda y del progresismo tradicional, desde los pensadores de John Dewey hasta incluso Obama intentó rescatarlo un poco. De hecho, es la causa por la cual a Obama le fue bien durante, sobre todo, los primeros años, ¿no? Es la idea bueno, nosotros somos patriotas, ¿no? Nosotros creemos en una nación inacabada, no en una nación de gestas gloriosas que venció a los españoles en la guerra de Cuba, o nosotros diríamos una nación gloriosa del Cid. No miremos tanto al pasado, que es importante, conectar con el pasado, miremos el futuro. O sea, miremos que los progresistas pensaban, tenemos una nación que está inacabada, vamos a hacerla mejor. Vamos a intentar hacerla mejor y eso exige sacrificios, ¿no? Y por eso Kennedy decía aquello de no preguntes qué puede hacer el Estado por ti, pregunta qué puedes hacer tú por el Estado, ¿no? Por el gobierno. Y esto es en contraposición a lo que está ocurriendo hoy día. Cojo a Pedro Sánchez, podría coger a cualquier líder socialista o socialdemócrata cuando él utiliza hasta 35 veces la palabra derechos en su discurso de investidura, ¿no? Ahora es todo lo contrario, no piden sacrificios, ¿no? Kennedy te pediría 35 sacrificios en su discurso de investidura, pues Pedro Sánchez o cualquier líder socialdemócrata hoy en día te ofrece 35 derechos, ¿no? Sin exigir 35 sacrificios en contrapartida, ¿no? Y es la idea del Estado como un expendedor de derechos, y el Estado debe garantizar los derechos. Yo estoy a favor de muchas de estas propuestas. Me parece fantástica la propuesta del icono de la izquierda, que sería el economista francés Piketty, ¿no? Diciendo pues que las determinadas decenas de miles de euros deberían ser garantizados por cada Estado europeo a sus ciudadanos cuando cumple la mayoría de edad. Y yo pienso que eso está muy bien, pero al mismo tiempo debemos exigirles algo cuando cumplan también la mayoría de edad, ¿no? Quizás pues un servicio militar o civil, algún tipo de corresponsabilidad, ¿no? Algún tipo de sacrificio por lo común. Pero obviamente estas ideas cuestan de vender. Entonces, sin querer estirar demasiado la comparación, yo creo que podemos estar viviendo, y no lo digo yo, lo dicen mucha otra gente también, como decías, Rolf Dohat, un periodo de decadencia similar a la decadencia de otras civilizaciones, ¿no? Como el Imperio Romano, etcétera, lo cual no quiere decir necesariamente un colapso inmediato, no. Los romanos fueron decayendo de manera, digamos, que amigable y hasta esplendorosa en algunos sentidos durante varios siglos, ¿no? De una manera triste, pero de una manera, pues bueno, no colapsaron al menos inicialmente, ¿no? Y podemos estar viviendo algo parecido a lo ocurrido entonces, porque también si miramos a lo que los pensadores clásicos, los estoicos, habéis citado anteriormente, veían, ¿no? Pues era un poco algo parecido a lo que vemos ahora, ¿no? Que las ideologías del momento dominantes entre la élite pues ya no favorecían el sacrificio por la república tradicional de Cato o de otros pues grandes prohombres de Roma, ¿no? Que sacrificaron su vida, sus riquezas por el bien colectivo en Roma, sino que favorecía, pues bueno, lo que estábamos viendo, las intrigas palaciegas, la ambitio, la lujuria, etcétera, ¿no? Un individualismo, la persecución del individualismo, es decir, una berlusconización del Imperio Romano. Creo que en cierto sentido coincido con la berlusconización de la política actual, y eso creo que es negativo. Una pregunta, una reflexión muy breve y una pregunta sobre tu segunda regla,
la de no te mires al espejo, que me parece que pertenece más a esa parte menos política, aunque todo está vinculado, como tú has dicho, en esas dos capas que son los que sustentan tu ensayo. Lo que vienes a afirmar es que la sociedad ha perdido la idea de colectividad, que ha primado el individualismo, tanto por parte de la derecha, lo cual no parece sorprendente porque es lo que es tradicional escuchar, vinculado al liberalismo individualista, pero también por la izquierda. Y esto a mí la reflexión que haces y el razonamiento que efectúas me parece más sorprendente y me abre bastante los ojos. Bien, la recuperación de una colectividad moral, de recuperar lo colectivo desde el punto de vista positivo, sería la aspiración quizá de tu libro. Pero, claro, podríamos intentar rebobinar y recuperar la situación anterior, eliminando algunos de las causas que han generado la situación actual. Pero leyéndolo, me venía a la cabeza que ahora surge un nuevo enemigo, un nuevo obstáculo, que no tiene tanto que ver con la ideología, ni la derecha, ni la izquierda, ni la renuncia que hayan hecho al Dios y a la patria. Es el enemigo o el obstáculo tecnológico. ¿Cómo podemos recuperar la colectividad cuando tenemos también que hacer frente a una nueva realidad que es la virtual, que puede generar un deseo abrumador de tener una colectividad virtual que ya no se asemeja a esa que tú postulas en el libro, que es más tradicional, más cercana, más de personas que se relacionan? ¿Cómo podemos hacer frente a cómo podemos aspirar a ese objetivo de recuperar una colectividad moral cuando nos tenemos también que adaptar a un mundo virtual en el que, bajo una aparente colectividad virtual, lo que se esconde es un muy peligroso individualismo, en mi opinión? Pues me parece una pregunta muy, muy buena, que quedaría para otro libro, la verdad. Y que yo creo que con las nuevas tecnologías ocurre lo mismo que con la religión de la que hablo en el libro, es decir, tienen dos caras. Pueden ser una cura para el alma porque te permiten, pues, conectar con distintos grupos humanos, con personas que a lo mejor necesitan tus ayudas, con tu comunidad, y te permiten, pues, una mayor cercanía. De hecho, hay muchos estudios que muestran que tener amistades online no solo es un obstáculo, sino que podría favorecer el que tengas amistades reales, y en el libro también hablo un poco sobre la importancia que tiene, ¿no? Tener amigos. Seguramente es el factor más correlacionado con la esperanza de vida, ¿no? Incluso más que la riqueza, ¿no? Tener amigos, gente que te escuche y sobre todo gente a la que tú escuchas. De hecho, el efecto es asimétrico, es más lo que ofreces tú que lo que te dan, ¿no? Es cuando tú te ofreces como amigo cuando tiene mejores beneficios para tu salud psicológica e incluso física. Es decir, hay menos ataques al corazón y menos cánceres y menos enfermedades, ¿no? Es algo realmente sorprendente y milagroso el efecto que tiene la amistad. Pero por una parte puede ser una cura para el alma, por otra parte puede ser como la religión, una droga para el ego. Y es lo que estamos viendo, en uso masivo de las redes sociales, ¿no? Como espejos al servicio de nuestro narciso, ¿no? Y quedamos atrapados muy fácilmente en lo que algunos llaman la cinta de correr, otros llaman la jaula del hámster, ¿no? Pero la idea de que quedamos atrapados en una persecución constante del reconocimiento por parte de los demás en las redes sociales. Si nos ponen 90 likes a una foto, en Instagram pues queremos 100, y si tenemos 10.000 seguidores en Twitter queremos 11.000, y nunca estamos satisfechos, quedamos constantemente atrapados en eso, ¿no? Y yo creo que pues bueno, dependerá mucho del uso que hagamos de las redes sociales. Uno de los argumentos fundamentales del libro es que, si bien las redes sociales obviamente han propulsado este individualismo, le han dado un armazón tecnológico, unas carreteras virtuales a través de las cuales se puede expandir,
Pero, por otra parte, yo creo que me revelo un poco en el libro con esa interpretación tan habitual, ¿no? Esa especie de tecnopesimismo de que, bueno, la culpa la tienen las máquinas, ¿no? Yo creo que no tienen la culpa las máquinas, la culpa la tiene el uso que hacemos de las máquinas, y si no hubiera habido un deterioro de las virtudes públicas, digamos, hablando en plata, creo que no existiría ese problema que tenemos con la tecnología, con lo cual, digamos que soy optimista. Sí, es verdad que somos capaces de reconducir la situación. Por el contrario, si continuamos por esta misma senda del narcisismo y la cara oculta del narcisismo, que es el victimismo, yo creo que es que la combinación con las redes sociales de estos dos monstruos del alma pues son terribles, ¿no? Porque imagínate qué fácil es expandir el victimismo. Si estás conectado a las redes sociales, siempre encontrarás algo que te ofenda, y que te ofenda como tu grupo, y que digas, hombre, claro, precisamente es por esa opresión que ha sufrido mi pueblo. Por ejemplo, podríamos hablar como el tema del nacionalismo en Cataluña, por lo cual las cosas no me van bien a mí. Y entonces es muy fácil, digamos, pues que las redes sociales transmitan estas, como llamo, drogas para el ego. Has hablado de la amistad. Me ha venido a la cabeza una reflexión y un argumento que utilizamos hace mucho, lo que es mi expertise profesional, que es la migración. No voy a entrar en temas de migraciones porque nos daría para otra charla mucho más larga, y además cogiendo partes de tu libro, como por ejemplo la valoración que haces de propuestas como la del gobierno danés sobre qué approach hay que tener hacia los movimientos migratorios. Yo llevo desde el año 99 con el tema migratorio y los últimos 5 en Bruselas, y nos daría para hablar mucho. Pero fíjate, has hablado del poder de la amistad. Una estadística de una fundación estadounidense de hace muchos años hablaba de integración de los inmigrantes y hablaba de la integración en España. Bueno, a mí me llamó la atención que el factor que integraba de una manera más poderosa era la amistad. Cuando se hacía la pregunta, ¿usted tiene un amigo inmigrante?, el 98% de los que decían sí afirmaban rotundamente que jamás serían racistas. Me ha gustado esa reflexión que haces al poder de la amistad. Creo que es potentísimo. Sí, no sé si coincido plenamente, no sé si Quique quiere continuar con otro tema, pero yo coincido plenamente con el tema de la amistad, y espero que tengamos ocasión en otro foro de hablar de estos temas, porque me gustaría mucho saber tu opinión, ¿no? Yo creo que en el libro, de alguna manera, creo que se ve que se pueden hacer compatibles mensajes que uno asocia tradicionalmente con la izquierda con otros mensajes que asociamos tradicionalmente con la derecha, y que pueden ayudar a integrar. El primero, el mensaje que asociamos con la izquierda, es lo que acabas de expresar de una manera tan bella, ¿no? Que es la idea de la amistad y de identificarnos con el extranjero, ¿no? Y buscar esa amistad, y eso me parece muy importante. Y por otra parte, lo que asociamos con la derecha, que es las propuestas, por ejemplo, de la política, que es socialdemócrata, pero bueno, es considerada una traidora a la socialdemocracia, Mette Frederiksen, que creo que está haciendo, por cierto, una buena gestión de gobierno, y otros políticos que a lo mejor democristianos, que dicen, pues bueno, hemos de intentar asimilar, no hemos de intentar pues regular los flujos migratorios para evitar segregaciones en barrios y que haya una cierta integración, incluso pues forzar o fomentar pues eso, ¿no? El aprendizaje de la lengua y otra serie de cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que esos dos mensajes son plenamente compatibles, y que simplemente las orejeras ideológicas que nos ponemos hace que los de izquierdas reaccionen de manera, tú lo sabrás seguramente mejor. Estoy especulando completamente, Jesús, pero imagino que tú lo sabrás mejor, pues pone los pelos de punta a mucha gente supuestamente de izquierdas, mientras las cuestiones de amistad y el buenismo, por decirlo de una manera, sean caricaturizados por gente de derechas. Pero seguramente tenemos un espacio para avanzar en estas dos, digamos, fórmulas para gestionar mejor la migración, que queramos o no es un problema o una cuestión pública. Dejémoslo en cuestión pública, pues seguramente de las más importantes que estamos teniendo en estos momentos y que vamos a tener en las décadas venideras. Completamente de acuerdo con los dos, que no voy a objetar nada.
Yo quería hablar en el primer capítulo, tú propones algo que a mí me parece muy difícil, lo de buscar el enemigo dentro de ti, ¿no? O sea, ya decía el poeta Yeats que es más difícil mirar los espacios oscuros del alma, ¿no?, que el valor de un soldado en el campo de batalla, ¿no? Y en realidad tú lo que propones ahí es mirar dentro, analizarse y dejar de victimizarse. Eso lo veremos luego en otro apartado que tú traes, yo creo que además de manera muy acertada, toda la teoría de Jonathan Haidt, ¿no?, sobre mimar la mente, ¿no?, y todo esto que estamos provocando. Pero tiene un poco que ver, ¿no?, porque lo que tú pides es un ejercicio realmente autocrítico, ¿no?, para lo que yo no sé si realmente la sociedad está preparada. Por una parte tratas desde el punto de vista individual, cuando dices que, bueno, pues algunas de las patologías que estamos sufriendo son el miedo y la ansiedad, ¿no? El miedo ante los cambios, la incertidumbre y todo esto que nos ha ocurrido, que se ha acentuado precisamente frente a la pandemia y la ansiedad por la vida tan agitada y desasosegada en la que estamos viviendo. Y ahí tocas todo ese plano individual, ¿no? Y lo que pides pues, es el ejercicio del estoicismo, de mirarte dentro, ¿no?, para analizar un poco en qué cosas puedes mejorar de ti mismo antes de pedir a alguien que mejore desde fuera. Y eso lo llevas también al plano colectivo, y también me recordaba pues a Todorov, ¿no?, la idea de los enemigos íntimos de la democracia. Es como no mires fuera, ¿no?, los que vienen a atacarte, sino mirar dentro, porque realmente el gen del mal nace con nosotros, ¿no?, como nace la vida y la muerte, o nace el miedo o la esperanza, ¿no? Mi pregunta es un poco sobre si tú crees que somos capaces de hacer eso. Es decir, si los mensajes actuales, digamos, triunfantes, ¿no?, que son los mensajes un poco del disfrute, de la superficialidad, de vivir hacia afuera, como dice Lipovetsky, ¿no?, y no mirar hacia adentro, de gustar, etcétera. Si realmente tenemos una sociedad suficientemente fuerte como para darse cuenta de todos los problemas que tenemos, desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo, ¿no?, que yo creo que es lo que ha hecho que bajemos los brazos muchos, ¿no? O sea, que muchos, no es que los hayamos bajado, yo ahora los levanto, pero sí que creo que hay una especie como de posición del boxeador, ¿no?, ya que ha abandonado la batalla y que no quiere posicionarse, ¿no?, y que en realidad no se encuentra con la fuerza suficiente como para mirar dentro desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo. O sea, ¿crees que realmente hay mimbres dentro de la sociedad actualmente como para hacer ese ejercicio tan valiente de reconstrucción interna y colectiva? Pues quiero pensar que sí, muy buena la pregunta. Yo creo que primero de todo por necesidad, porque nos vamos acercando en las sociedades a la pared, o más bien al abismo, ¿no? El sentido de que, bueno, los indicadores objetivos están en máximos históricos, incluso con la pandemia del coronavirus en mente, pues vivimos más años, somos más ricos, estamos más educados y más protegidos contra el hambre, la violencia o cualquier enfermedad que en cualquier otro momento de la historia, ¿no? Pero al mismo tiempo somos la generación más angustiada y deprimida. Se están multiplicando, aparte que están números muy preocupantes de suicidios y problemas de salud mental, también el consumo de ansiolíticos, que es uno de los medidores, digamos, más objetivos, pues está también disparadísimo en todos los países, ¿no?, y antidepresivos. Entonces, yo creo que hay una necesidad, hay una necesidad y dependerá también seguramente de que haya líderes sociales, no necesariamente políticos, aunque también pueden contribuir, que intenten pues enhebrar desde esta angustia y esta depresión un discurso, ¿no?, contraponer un cierto discurso de introspección. Además también porque uno de los peligros que tenemos, además del consumo de las drogas, son los nuevos populismos, ¿no?, las nuevas religiones de política, ¿no?, que tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho pues están surgiendo en nuestras sociedades, en todas, en sociedades semidemocráticas, en regímenes autoritarios y obviamente también en democracias. Entonces, todavía estas alternativas no constituyen pues bueno las amenazas totalizadoras del periodo de entreguerras, ¿no?, el nazismo y el fascismo, y el nazismo y el comunismo, perdón, y el fascismo también, claro, pero bueno, sí que supone una amenaza contra la sociedad libre, abiertas y democráticas. Entonces yo creo que por necesidad
es posible, ¿no? que vayamos encarándonos hacia eso, ¿no? Y pues bueno, pues hay una serie de filosofía y de más Platón y menos Prozac, ¿no? En general. Sí, yo, y ahora dejo ya paso a Suso, soy un poco más pesimista porque yo, o sea, llevo muchos años en el ámbito de la educación, he estado últimamente en el ámbito de la educación y me ha acompañado mucho Gregorio Luri no solo en las lecturas, sino también personalmente, ¿no? Es una persona que me transmite mucha solidez, ¿no? Y recuerdo que hablábamos de que el informe PISA, en el último, que creo que fue de hace un año, 2 años, decía que prácticamente el 92-93% de los jóvenes son incapaces de discriminar lo que es dato de opinión. Y tiene mucho que ver con lo que les genera o lo que puede generar en la sociedad actual, la sociedad más joven, adhesión, ¿no? Si no es capaz de distinguir lo que es un dato de lo que es una opinión, ¿no? Y eso me hace ser un poco más pesimista, ¿no? En el sentido de que no sé si la sociedad realmente está fuerte psicológicamente y de herramientas intelectuales, digamos, para hacer ese ejercicio realmente de reconstrucción interna, ¿no? Pero bueno, esto es una reflexión que no sé si compartes y si no la compartes, pues me encantaría conocer tu opinión porque me reconfortaría mucho saber que estoy equivocado. Bueno, no. Desgraciadamente parte de mí lo comparte, ¿no? Pero también me gustan mucho las reflexiones de Gregorio, creo que son muy acertadas y sobre todo yo creo que Gregorio cumple esa función que cumplían, y no quiero exagerar ahora, ¿no? Pero un poco la función que cumplían los profetas del bíblicos, ¿no? Que eran que son señores taciturnos, y que la idea de los profetas no era adivinar el futuro, sino era advertirnos de hacia dónde se encaramaba la sociedad, ¿no? El pueblo judío presidido por el rey David o por otra serie de líderes un poco ególatras y que autointeresados y los peligros que eso conllevaba. Necesariamente no era una adivinación, era una advertencia, ¿no? Y eso exige un carácter muy fuerte, capaz de ir contracorriente, de no dejarse doblegar, como Gregorio, como Benito Arruñada o muchos otros con los que estoy en desacuerdo en muchas opiniones, pero siempre digo que son muy necesarios. Yo creo que es muy necesario esta especie de intelectual incómodo, gruñón, si podemos decirlo de una manera, si se me permite eso, lo digo con cariño de un elogio, porque esto es lo que realmente siento que es, porque es muy importante. Luego, tendrán razón o no, pues lo discutamos con ellos, ¿no? Pero como mínimo nos están diciendo unas verdades que no queremos ver en esta sociedad, ¿no? Tan individualista y tan pagada de sí misma. Víctor, yo la verdad es que tenía un guión preparado de preguntas, pero casi lo tiro un poco por el aire, Quique, no del todo, pero quisiera hacerte una pregunta un poco personal, también para intentar responder a algo que yo cuando avanzaba en la lectura del libro me preguntaba. Pensaba, ¿de qué picojea Víctor Lapuente? Porque, claro, hay un momento en que tú planteas algo que puede estar de modé o vinculado a un pensamiento más de derechas, más tradicional, más antiguo, como es la idea de lo trascendente. Inmediatamente explicas cuál es tu idea de trascendencia, es salirse del yo individual para ser consciente de que puedes actuar por los demás. Y vinculas lo trascendente al mismo tiempo con dos conceptos como Dios y patria, con lo cual es más que previsible que un lector llegado a ese punto o haya cerrado el libro y haya dicho yo no sigo porque este no es de mi cuerda, o te haya tachado de derechoso, católico frustrado, nuevo católico, cuando luego lees el libro y es todo lo contrario. Lo que tú estás proponiendo es una racionalidad de lo trascendente. Cuidado que a lo mejor esto es algo contradictorio. Te quisiera preguntar,
¿Tú has recibido críticas en este sentido? Es decir, ¿has recibido un feedback de tu libro que haya no comprendido tu libro, que no haya querido comprenderlo, o no has tenido esa sensación? Pues yo creo que la circunstancia que el libro haya salido en la pandemia, si el libro estaba escrito antes de la pandemia, si hubiera salido antes de la pandemia, creo que claramente hubiera acabado en el ostracismo o las críticas furibundas de la izquierda o de la derecha, ¿no? Por lo que comentabas ahora, ¿no? Pero creo que el libro ha salido pues, por circunstancias completamente ajenas a mí, pues después de la pandemia, entonces ya justo en un momento en el que hay una enorme necesidad de mucha gente de ir más allá de las diferencias ideológicas, ¿no? Y de tratar de trazar un debate político y público que vaya más allá, ¿no? Y lo espiritual, lejos de ser denostado y ridiculizado, pues está siendo buscado por gente muy diversa, ¿no? Entonces lo que me ha sorprendido es que esté recibiendo críticas muy positivas, tremendamente positivas, de gente muy de derechas, incluso miembros de la jerarquía eclesiástica, cuyo nombre no puedo revelar, pero y al mismo tiempo de intelectuales muy de izquierdas y de medios de izquierdas, también de muchos medios en Cataluña pues independentistas y otros obviamente, muchísimos más de otros que no, pero me ha sorprendido esto, ¿no? La transversalidad del mensaje, lo cual me hace pensar que seguramente pues apela a algo, y ya digo, me quito el mérito. Desgraciadamente el mérito está en gran parte en la pandemia, pero seguramente ha habido mucha necesidad de mucha gente de buscar al pasado, ¿no? No, era Newton, ¿no? El que decía que he caminado a hombros de gigantes, y es que yo he caminado a hombros o un enano que ha caminado a hombros de gigantes, pero es que claro, es literal. La ventaja que he tenido yo es que los gigantes sobre los que yo he trabajado son gente que ha sido muy olvidada, enterrada, ¿no? O sea, desde Adam Smith quizás un poco menos, pero los aspectos de Adam Smith que toco en el libro seguramente así ignorados, que es la teoría, más bien sus razonamientos morales. Los estoicos han sido pues denostados también históricamente, y por no hablar pues de los pensadores y los teólogos religiosos medievales a los que reivindico en el libro, ¿no? Como me comentaba precisamente Benito Arruñada, decía, bueno, Víctor, lo único que haces es rescatar cuando le comenté la idea del libro, ¿no? Pues fundamentalmente lo que hace es rescatar a los pensadores clásicos y la teología cristiana medieval, y yo le decía, ojalá pueda transmitir toda esa enorme sabiduría en unas pocas páginas, en un mensaje pues que sea leído de lectura fácil, y por tanto creo que ese es un poco el objetivo, ¿no? Y de qué pie cojeo, me gusta que utilices esa expresión, porque uno de los primeros artículos que escribí en el País fue en el que me declaraba políticamente bisexual. Decía que yo creo que en España necesitamos muchas reformas de izquierdas, muy de izquierdas, en cuanto a aumentar la capacidad redistributiva del Estado, y por otra parte necesitamos medidas muy de derechas, ¿no? de liberalización de la economía y de eliminar regulaciones. Y por tanto, pues continúo con esa bisexualidad, ahora la uno a temas espirituales casi, pero creo que sí. Yo defiendo una idea trascendental en el libro que, como tú dices, se puede confundir con una doctrina religiosa y en particular cristiana, pero que puede ser perfectamente laica, ¿no? Puede ser enraizar perfectamente con ideas del patriotismo de la izquierda o ideas del ecologismo, de la protección de la naturaleza, ¿no? Pero creo que debemos conectar todos con algo trascendental, y sé que al escribir sobre esto me exponía no solo a críticas ideológicas, sino a críticas pues de ridiculización, ¿no? Por el espiritualismo, pero estoy muy convencido, y no estoy convencido porque a mí yo haya descubierto nada, sino estoy muy convencido porque gente mucho más inteligente que yo descubrió eso hace muchísimos años, y yo simplemente lo he resumido. Muchas gracias. Bueno, yo me
esa pregunta que me he hecho a mí mismo muchas veces, no me la han hecho, ¿no? ¿Tú de qué pie cojeas? Yo siempre digo, pues, yo del Atleti, es lo único en lo que tengo cierta certeza. Por cierto, en el capítulo de Agradece, ¿no? Que haces un guiño al Atleti y eso ya es impagable, ¿no? En mi caso, yo coincido contigo plenamente. Precisamente en ese capítulo, el de Agradece, yo extraigo una idea, ¿no? Hablas mucho, ¿no? De recuperar, de hablar con los muertos, ¿no? Que decía Quevedo, ¿no? Hablemos con los muertos, ¿no? Miremos al pasado para ver mejor el futuro. Hay una cosa que te quería preguntar. Cuando dices, bueno, nosotros cuando nacemos tenemos mucha suerte, ¿no? Tenemos que agradecer porque nacemos ya con mucho avanzado y tenemos que reconocer y agradecer todo lo que han hecho otros para que nosotros tengamos ese punto de partida tan ventajoso. Y lo primero que tenemos que hacer es ser agradecidos. Me parece que es algo muy inteligente, muy necesario y a veces parece que muy difícil de hacer cuando creo que es algo muy sencillo, ¿no? Hay en tu libro también una referencia pues a las tesis institucionalistas de las sociedades, ¿no? De famoso Acemoglu y Robinson, ¿no? El libro institucionalista. Y yo creo que tu enfoque es más, o por lo menos yo lo he leído así, ¿no? Una crítica un poco a esa idea, ¿no? De que las instituciones hacen buenas sociedades. Y yo creo que tu enfoque es más como que las buenas sociedades hacen buenas instituciones. Mi pregunta es precisamente esa, ¿no? O sea, si son las sociedades buenas tienen todas buenas instituciones o todas las buenas instituciones producen buenas sociedades, ¿no? ¿Qué relación existen entre las instituciones y las sociedades? No sé si he sido claro en la pregunta o he sido un poco como Groucho Bueno, Marx. es clara y cristalina y de hecho es la pregunta que creo que lleva preocupando a muchos académicos en ciencias sociales en los últimos 15, 20 años, diría yo. Y se ha acentuado, se ha acelerado esa preocupación en los últimos años. Personalmente, mis investigaciones en la Universidad de Gotemburgo con muchos de mis colegas hemos hecho incursiones en eso. Y es verdad, es cierto que las instituciones importan mucho y es cierto pues que por ejemplo, y esto lo sabéis los expertos en administración pública y los que vivís y tenéis un contacto directo con la administración pública a diario mejor que nadie, ¿no? Yo escribí un libro con un colega llamado Carl Dahlström que se llama Organizando el Leviatán en Deusto y entonces nosotros empezamos, nuestro impulso para escribir el libro fue precisamente la lectura del libro de Acemoglu y Robinson diciendo que lo que importa pues, es tener una sociedad democrática. Entonces hablaba del régimen de Mubarak en Egipto y de lo corrupto que era él y su familia. Y entonces dedica muchas páginas el libro de Acemoglu y Robinson a hablar de lo malo que es Mubarak y, bueno, hipotéticamente lo bueno que sería sustituirlo por, no sé, por Obama o por Joe Biden o quien fuera, ¿no? Entonces nos llamó la atención porque fuimos a mirar los datos y Egipto tenía casi 6 millones de funcionarios en el Estado. Entonces, concentrar toda la explicación en lo que hace una persona, unas pocas personas o una familia, olvidándonos de los millones de personas que trabajan en el sector público, seguramente te olvidas muchas instituciones. Entonces nosotros y con muchos otros colegas de la Universidad de Gotemburgo hemos estado poniendo en valor la importancia de otras instituciones, no solo las instituciones políticas, sino las instituciones administrativas. Entonces pensamos que la burocracia, entendido no como una connotación negativa, sino como organización del Estado, es fundamental. Creo que lo que distingue a los países que funcionan bien o mal, lo estamos viendo con la pandemia de Taiwán, Corea, etcétera, es tener una buena burocracia, una buena administración. Luego, si además tienes democracia, bueno, pues olé, maravilloso, obviamente, porque somos demócratas y nos encantan las libertades, pero tener un buen Estado, una buena estructura administrativa, una buena capacidad administrativa es fundamental. Y Francis Fukuyama, seguramente uno de los intelectuales más influyentes no de este siglo, sino de finales del siglo pasado y de ha cambiado mucho. En los años 80 y 90 hablaba de la democracia, es el fin de la historia, si culmina la democracia en todo el mundo, porque ya no hay que pensar en nada más. Por arte de magia todos nos volveremos prósperos, pero con el paso de los años, he ido escribiendo libros en las últimas décadas,
ha puesto el énfasis no en las instituciones políticas, sino en las instituciones administrativas. Entonces yo creo que eso es muy importante, pero dicho eso, ¿qué sostiene unas buenas instituciones administrativas, unas buenas instituciones del Estado? Es decir, que las instituciones persigan el bien común, la imparcialidad, que actúen pues respetando los derechos de todo el mundo, ¿no? Que traten al campesino como al rey. Pues detrás de eso tiene que haber una ideología y unas ideas y unas virtudes, ¿no? Como la idea tan progresista que defiendo en el libro del buen concepto de Dios, ¿no? El buen concepto de Dios, que es la idea de que nadie en la sociedad se crea Dios. Y eso es en completa oposición con muchas religiones, empezando por los faraones egipcios, los emperadores romanos, y a lo largo de la historia, seguramente la inmensa mayoría de religiones, con unas pocas excepciones como la judio-cristiana y algunas pocas más de las que hablo en el libro, se han fundado en esto, en la idea de que hay unos hombres que son más divinos que otros, ¿no? Pero el concepto de Dios como ente trascendental, pues es un gran igualador social, es una idea tremendamente progresista, porque decir que nadie es Dios. Si existe un Dios, nadie es Dios, nadie se puede poner por encima de los demás, y la vida de todo el mundo es más o menos sagrada, con lo cual pues no podemos poner a la gente no solo en campos de concentración, sino que además debemos tratarlos de una manera justa, equitativa e igualitaria. Eso me parece profundamente revolucionario y lo reivindico como progresista. Y yo no sé si el tiempo se nos está echando encima y no sé si concentrar a lo mejor alguna de las... Un poco, Víctor, yo creo que concentramos, ¿te podemos hacer un par de preguntas cada uno y si tienes 5 minutos por si hay alguno que quiera hacer una pregunta, ¿te parece? Pues adelante, Suso. Sí, luego el resto de cosas que teníamos pensadas, que son miles, pues ya las discutimos tú y yo. Primero, sobre la regla sexta, la de dar a Dios lo que es del Dios y al César lo que es del César. Me parece que en este capítulo tienes un párrafo que es enmarcable, el de la página 112. Lo tengo anotado para que no se me olvide. Cuando hablas de que la clave de bóveda de las buenas sociedades, ¿cuál debería ser? Separar lo espiritual y lo moral, por un lado, y lo terrenal y lo político, por otro. Es un planteamiento sencillo, parece obvio, pero lo que se está olvidando y cómo se está mezclando y cómo lo político está cada vez más impregnado de ese fervor pseudo-espiritual. Y como servidor público notamos constantemente que eso está permeando o nos afecta en nuestro trabajo diario. Lo último que te voy a comentar es algo sobre los servidores públicos. Pero en tu libro, que al inicio de esta charla nos has dicho, oye, yo he intentado huir de esta idea de la autoayuda, de estos libros, pero utilizas mensajes claros y sencillos, que la sencillez no debe entenderse como simplicidad. Son mensajes que yo he escuchado, he leído en otros intelectuales y en otros libros. Me ha recordado la reivindicación que haces, por ejemplo, de la regla de oro. Me ha recordado tanto a Harari como a Friedman en su libro Gracias por llegar tarde. Es más, creo que Friedman hasta promueve una idea de reivindiquemos la regla de oro como si tuviéramos un único deseo para guiar nuestras sociedades, elijamos esa regla. Esa regla es la que yo oía en mi casa de pequeño y la que de alguna manera un poco más enmascarada sé que me enseñaban los curas en el colegio de Palencia, o al menos lo pretendían, de una manera menos intelectual o sofisticada. ¿Tú te adhieres a esta idea de intentar predicar, en el sentido menos pío de nuevo, reglas sencillas de comportamiento para mejorar nuestra sociedad, para la búsqueda del virtuosismo? Según formulo la pregunta, sé la respuesta. Tu libro va dirigido a eso, a sentar 10 reglas que puedan ayudar a que un ciudadano sea más virtuoso, para lograr esa apuesta por una convivencia regeneradora. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con el papel del servidor público. Todos los que estamos escuchándote hoy, la gran mayoría, o son aspirantes a la función pública o somos funcionarios de carrera, somos servidores públicos. En tu libro, hasta que te he escuchado ahora, también tenía mi duda sobre cuál era tu valoración del funcionario público. No hay muchas referencias. Las que he visto en algún caso pueden ser un poco críticas. Pero ¿tú crees que no hay una vinculación directa? Vuelvo a decir, después de haber escuchado la importancia que le das a que haya una burocracia sólida para sustentar
estados, sociedades y aspirar a que haya buenas democracias, no encuentras un vínculo entre tu idea del virtuosismo ciudadano con otro calificativo que está muy vinculado a la idea del funcionario, que suena antiguo, que suena olvidado, pero que para mí, al menos en mi carrera administrativa, he intentado que me guiara, el de la probidad, el funcionario probo, entendido como honrado, íntegro, y añadiría algo más, con capacidad, con mérito. ¿Qué papel ves a los funcionarios, a los servidores públicos, a tantos que te estamos escuchando hoy, dentro de este proyecto, de esta propuesta de recuperar una ciudadanía virtuosa y una colectividad moral virtuosa y que genere mejores sociedades? Pues déjame contestar a esta pregunta y luego sí que acabamos de recoger las preguntas porque supongo que estamos ya fuera de tiempo, ¿no? Pero muy brevemente sobre los funcionarios y los empleados públicos. Creo que lo que dices es fundamental, ¿no? Primero de todo, yo he tratado a los funcionarios en otros libros, con lo cual quería ahora ir por otros derroteros. Pero en el futuro voy a hablar de eso porque estoy en un proyecto de investigación y con otros estoy interactuando con James Perry, que es el gran autor americano sobre la Public Service Motivation, la motivación del sector público, que va justo en la línea que comentas de la probidad. Entonces, pues trabajando con él, pues te das cuenta de la abrumadora evidencia que hay en favor de lo que dices, de los efectos positivos que tienen estos valores y los tremendos efectos negativos que han tenido las reformas que yo en el libro hablo neoliberales, pero las aplico al sector privado. Y la idea de dar incentivos, ¿no? de la idea de dar incentivos y que trabajas por incentivos y someter a los funcionarios a este tipo de esclavitud, de esclavitud a los resultados cuantitativos, ¿no? Que lleva a perversiones en el comportamiento de policía en relación a las detenciones o de cualquier otra cosa, ¿no? Y el olvido que se ha hecho en la función pública de estos valores, porque comentabas, se ven anticuados. Entonces yo creo que te tocará a gente como tú, que estáis más preparados y más en contacto y tenéis un conocimiento pues mucho más directo, hacer este tipo de mensajes. Yo os animo a escribir un libro en este sentido, porque creo que es importante recuperar. Quizás hablo más del sector privado en este libro, pero que es muy importante recuperarlo para el sector público. Muchas gracias. Yo en el post de la newsletter precisamente que se ha publicado hoy hablo de esa idea de la administración como una trituradora de talento. Y ahí aporto un poco esta idea de que no es tanto la selección, porque la selección es buena, sino el ecosistema de motivación y de premios y recompensas que hay en la administración, que es pues profundamente desmotivador, ¿no? Para el probo funcionario del que habla Suso. Yo te voy a hacer una última pregunta. Tenía un montón, pero bueno, ya se quedan ahí en el tintero. Pero hay una que empieza con una afirmación y es mejor el bipartidismo. Bueno, esa es la afirmación que yo hago, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto, no? Estaba escuchando a los dos sobre el tema de los falsos dioses. Y yo recuerdo un libro que leí hace también muchos años, en esa época en la que hay ética por Amador y ética y política para Amador, que era un libro de Umberto Eco y Carlos María Martini, que era el arzobispo de Milán, que se titulaba ¿En qué creen los que no creen? Un libro fabuloso, donde me he encontrado muchas cosas referidas en tu libro, ¿no? Es sobre esa convergencia de los espacios comunes, dejando fuera los dogmas. En el capítulo en el que tú hablas de los falsos dioses, esos falsos dioses es como que han salido de las entrañas de los verdaderos dioses, ¿no? De los motivos trascendentes, ¿no? Cuando yo veo un poco el panorama español, digo, ojo, era más fácil antes, ¿no? Era más fácil en el sentido de que la derecha, por decirlo así, tenía un espacio o una institucionalidad política que embridaba digamos, las posibles tensiones internas que había en los radicalismos internos, ¿no? Y la izquierda igual, la izquierda consiguió, con el abrazo del oso que hizo en su momento el Partido Socialista al Partido Comunista en España, pues también embridó esos radicalismos, ¿no? Y de repente cuando en el año 2008 cae Lehman Brothers, se hace la corrección económica mal hecha, pero luego viene la corrección política, ¿no? Y la corrección política es
en esta nueva política, en esta regeneración política, tiene que haber muchas más opciones, ¿no? Entonces yo lo que me planteo es si realmente eso es bueno, ¿no? Si eso es bueno en la medida en que lo que antes quedaba dentro de los partidos políticos salía como un mensaje más moderado hacia afuera y la sociedad, digamos que no absorbía, digamos, esta polarización. Lo que ocurre hoy en día con este multipartidismo es que precisamente se hacen visibles las vergüenzas, entre comillas, los falsos dioses, ¿no? Y esos falsos dioses son muy atractivos. Son falsos dioses que dan recetas sencillas para problemas complejos, dan la salvación sin el esfuerzo y ofrecen derechos sin obligaciones, ¿no? Y esta es una pregunta muy sobre la realidad política de España, ¿no? ¿Esta afirmación podría ser sostenida? O sea, ¿es mejor el bipartidismo? Pues yo pienso que, y lo he defendido bastante en los medios de comunicación, yo creo que el bipartidismo tenía tenía dos efectos positivos que la gente menosprecia mucho. Uno es que para ganar las elecciones en un sistema bipartidista tienes que ir al centro. El Partido Popular, el Partido Socialista tenía que ir al centro. Ahora no van al centro. Ahora en muchos casos se han ido al extremo para intentar ganar, ¿no? En un ambiente más fragmentado políticamente vas a buscar tu votante nicho y eso es una cosa muy negativa. Otra cosa positiva que la gente también suele pasar desapercibida es que los partidos cumplían. España era, junto con Suecia, entre los años 90 y principios de este siglo, uno de los países donde los partidos han cumplido más puntos de su programa electoral. Hombre, y diremos, hombre, pero esto no es verdad si nunca cumplen. Pues bueno, nunca cumplen en ningún país, pero en España y en Suecia cumplían bastante más que en el resto de países. Porcentajes muy elevados de lo que prometían en los programas y eso pues se ha perdido. Evidentemente gran parte de culpa reside en los partidos, ¿no? Que se han dejado llevar por problemas de corrupción u otro tipo de consideraciones, pero yo siempre pienso que hubo dos países que vivieron olas de corrupción terribles. Uno fue Estados Unidos a finales del siglo XIX, otro fue Italia a finales del siglo XX. En Italia reemplazaron a los viejos partidos por los nuevos y el resultado ha sido, pues bueno, Berlusconi y Salvini. En cambio, en Estados Unidos mantuvieron los viejos partidos, siguen siendo los viejos partidos y decidieron cambiar las instituciones, ¿no? Controlar los nombramientos políticos, recrear dentro de la administración estructuras parecidas de control a los consejos de administración, etcétera, que existen en las empresas privadas. Y les fue mejor. Yo siempre pensaba que en España, o yo creí que España podría ir por el camino americano, desgraciadamente creo que vamos por el italiano. Sí, hay un par de preguntas breves de los que estáis por ahí, es porque yo estoy viendo muchas caras conocidas. Levantad la mano y os doy paso. Mira, ya hay uno por aquí. Clara Castillejo. Clara, venga, Clara. Adelante. Hola Andrés, lo primero muchas gracias a los tres porque la verdad, o sea, podría pasarme horas y horas oyéndoos y con este pregunta-respuesta. Tú has dicho antes que eras bisexual políticamente. Yo me pregunto después de todo esto por dónde tienen que venir las soluciones, porque pienso que cada vez hay menos personas, tanto en el contexto político como en el seno de las sociedades, que sean capaces de ser bisexuales y de entender que hay soluciones, las soluciones para un país no engloba las de una ideología o las de otra, sino que a veces son soluciones mixtas, de consenso o de pactos de Estado. Si esto lo llevo al terreno de la educación y pienso en perspectiva, pienso que algo ha fallado. Pienso en situaciones como, por ejemplo, la polémica que hubo enorme entre religión, sobre todo asociado a lo que tú comentabas de tu libro, entre religión versus educación para la ciudadanía, que también se llevó a ambos extremos, cuando quizá en el medio había muchos de los valores que llamándolo de una manera o llamándolo de otra eran compartidos y que eran valores buenos que quizá podrían haber hecho que las siguientes generaciones salieran mucho mejor educadas no tanto en una confrontación. Entonces, ¿por dónde tienen que venir las soluciones? No sé si recogemos o muy breve. Sí, yo creo que
sí, recogemos la otra pregunta, que es de Andrés Villena. Le estoy viendo ahí. Andrés estuvo presentando hace poco su libro de las redes de poder en España, que es producto de su tesis doctoral y que es realmente interesantísimo desde el punto de vista sociológico. Entonces, Andrés, si quieres, haz tú la pregunta, ya nos responde Víctor y podemos despedirle. Muy brevemente, muchas gracias por el evento. Encantado, Víctor, y encantado también, Suso. A ti te conozco un poco más, Quique. A raíz de lo que se comenta, podríamos decir que en España y en otros países hay, entre otros problemas, una quiebra de la cohesión social y un mal entendimiento de la cohesión social, porque parece que incrementar la cohesión social es dar más ayudas, prestaciones o más servicios públicos, más derechos, esos 35 derechos a los que te referías. Durkheim, ya en el siglo XIX, al ver el desvarío, las consecuencias de la revolución industrial, la francesa, ya reflexionaba sobre las formas de solidaridad que eran necesarias para regenerar esa sociedad. No solo lo hacía Durkheim, lo hacía Comte y de otra manera lo hacía Marx. Estamos en un escenario que no es ese, pero es un escenario con cosas en común. Me gustaría preguntarte directamente, no por el nombre, pero en sentido amplio, ¿qué instituciones podrían contribuir a restaurar esta cohesión social? Pero una cohesión social que tenga dos direcciones, no solo la de entregar derechos, sino, por ejemplo, esto puede sonar un poco reaccionario lo que voy a decir, y ahí entra un poco la necesidad de la bisexualidad ideológica, ¿no? Que a lo mejor que en la pandemia y en el periodo de confinamiento, yo que tengo 40 años recién cumplidos, tenga el deber suscrito e institucionalizado de llevar comida a 4 viviendas donde sé que lo tienen muy difícil. Y eso sea una obligación que yo tenga que certificar. Ahora mismo, contándolo con el panorama postmoderno, con cómo se ha puesto la derecha y cómo se ha puesto la izquierda, probablemente ninguna de las dos ideologías estarían de acuerdo. Pero quería poner un ejemplo de corresponsabilidad, ¿no? ¿Qué instituciones entendidas como acuerdos repetidos en el tiempo podrían ayudarnos a restaurar esta cohesión que está claro que necesitamos? Muchas gracias. Pues muy buenas. No sé si hay alguna pregunta más. Vale, pues simplemente porque estamos ya fuera de tiempo, pero muy brevemente me gustaría unir una respuesta a las dos, ¿no? Muy buena pregunta lo que comentaba Clara, y además para aumentar el desasosiego, pues hay que señalar que no solo no parece que haya soluciones, sino que los personajes políticos, y todos podemos encontrar nombres, ¿no?, de personas que en distintos partidos han buscado las posiciones centristas y el pacto y el acuerdo han quedado fuera, ¿no? Y tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista como en Ciudadanos, muchos de estos políticos que todos podíamos estar de acuerdo en ese acuerdo, pero sabíamos que nos podíamos sentar con ellos a hablar. Y sabes que te podías, pues ahora no. Ahora, con muy pocas excepciones, estos políticos están desapareciendo. Y también enlazando con lo que comentaba Andrés, yo creo que esto no va a venir precisamente por eso, por un cambio en los partidos políticos, en el liderazgo de los partidos políticos, porque la dinámica va en línea contraria. Creo que, como comentabas, pues necesitamos pues reflexiones como las de Durkheim, que hablaba pues de la anomia social, de la que hago también un poco de referencia en el libro. Necesitamos ese tipo de reflexión desde el punto de vista intelectual, filosófico y sociológico, y necesitamos otro tipo de instituciones. En este sentido necesitamos la sociedad civil y necesitamos también seguramente algún tipo de involucración de grupos, pues también pues diría que espirituales o religiosos, ¿no?, de la propia Iglesia, que ahora digamos que solo actúa o en muchos momentos la asociamos con intervenciones seguramente muy poco progresistas en políticas públicas, y sin embargo pues quizás a semejanza de lo que hacen pues los miembros del clero en países protestantes, ¿no?, de Alemania, los países nórdicos, donde tienen un papel muy activo de regeneración espiritual y de regeneración social, ¿no?, de fomentar este tipo de valores. Yo creo que en España hay las tablas intelectuales
y vocacionales más que suficientes, ¿no? en jesuitas y en muchas otras congregaciones religiosas, y creo que deberíamos exigirles que den un paso al frente, ¿no? que se atrevan a hablar de valores. Te invitamos, y cuando vengas a Madrid, si vienes a Madrid, pues a que nos visites presencialmente. Te decimos que es una delicia poder leer tu libro, escucharte, pues te escucharemos, seguiremos escuchando, pero el libro lo tenemos ya para nosotros, lo podemos releer. Y precisamente este fin de semana salía en El País un par de artículos, yo creo que muy interesantes, uno de Claudi Pérez y otro de Muñoz Molina, diagnosticando, ¿verdad?, el estado de cabreo que hay tan absoluto, y Muñoz Molina planteándose qué podemos hacer. Bueno, pues mi propuesta es que leamos el libro de Víctor Lapuente, que reflexionemos y que nos dejemos guiar por él. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí con nosotros, a todos los que nos escuchen en diferido, nos vean, y bienvenido a tu casa, Víctor, y aquí estamos para cuando quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, encantado de hablar con vosotros de este o cualquier otro tema en el futuro. Mucha suerte a todos, y a vosotros y a todos los que nos han oído, y que muchísimas gracias por pasar esta tarde juntos hablando de estas cosas. Muy buenas noches. Buenas noches. Un placer.